Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la escribanía Maggie y hoy estoy aquí junto con la abogada Cintia para hablarles a ustedes que están en el exterior y están queriendo invertir en Paraguay y no saben cómo. Entonces, tenemos unas preguntas claves para que ustedes puedan saber de qué forma, qué tienen que tener y cuando compran con su cédula extranjera, qué impuestos pagan, qué no. Entonces, toda esa información nos va a estar acompañando acá la abogada Cintia. Cintia, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por la oportunidad de poder intercambiar este tipo de informaciones con la gente de afuera, ¿verdad? Con los extranjeros que están interesados en venir a invertir en Paraguay. Yo soy Cintia Costa, abogada, y trabajo de cerca con la escribanía Magui. Entonces, voy a estar respondiendo a sus consultas con mucho gusto. Bien. Abogada, la primera pregunta que siempre me dejan en el canal, en algunos videos anteriores que yo hice con relación a cómo invertir en inmuebles en Paraguay, es lo siguiente. Si yo soy extranjero, ¿cómo compro en Paraguay? Si él tiene que gestionar su nacionalidad, puede comprar con su pasaporte, con su cédula extranjera, ¿cómo realmente funciona? Bueno, respondiendo a tu consulta, Liliana. Cuando un extranjero quiere invertir en Paraguay, tiene que tener en cuenta ciertas limitaciones que la ley establece, ¿verdad? Principalmente para los extranjeros de los países limítrofes. Entiéndase Brasil, Argentina, Bolivia, ¿verdad? Hoy día vemos, por ejemplo, que muchos brasileños están invirtiendo en Ciudad del Este y también Mingaguazú y alrededores. Entonces, lo que podemos decirles es que a la hora de comprar un inmueble aquí en Paraguay, pueden hacerlo con su documento de identidad de origen, por ejemplo el RG, DNI, ¿verdad? Pueden hacerlo. Lo que sí existen son ciertas restricciones establecida por una ley, que es la ley de zona de seguridad fronteriza, la ley 2532/05 y sus modificaciones, ¿verdad? Que establece una zona de 50 kilómetros adyacentes a la frontera terrestre y fluvial, ¿verdad? Dentro del Paraguay, dentro del territorio paraguayo. Y en esta zona no pueden adquirir inmuebles rurales, valga la redundancia, Ok. los extranjeros oriundos de estos países limítrofes. Es una seguridad fronteriza establecida por el Estado paraguayo para poder resguardar lo que es nuestra soberanía paraguaya. Es como para que los extranjeros no invadan nuestra tierra, por decirlo así, para que no nos quiten un pedazo de nuestra tierra y lo lleven al otro lado. Es más o menos para eso, ¿verdad? Hablando así mal y pronto. Eso es por un lado. Entonces, para inmuebles rurales, la persona tiene que tener la cédula de identidad paraguaya. En realidad, lo que la ley nos establece es que la persona tiene que tener la residencia permanente. La residencia permanente de esa persona va a poder gestionar ante la Dirección Nacional de Migraciones. Consecuentemente, va a obtener la cédula paraguaya también, pero la ley en sí nos exige el carnet de admisión permanente para que el extranjero pueda adquirir ese tipo de inmuebles. Ok. Y eso es con relación a la ubicación del inmueble, ¿verdad? Que tienen esa pequeña limitación. Después, en teoría, en líneas generales, no habría restricciones. Lo que sí se recomienda es que esta persona, si desea residir en Paraguay, tiene que documentarse, ¿verdad? Tiene que tener su carnet de admisión permanente o también existe la temporaria. Y básicamente eso. Bien. Cintia, ahí. Hubo un cliente que nos escribió desde Argentina y, por ejemplo, él estaba buscando una propiedad, una granjita, como le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de qué superficie se considera área rural? Para entender nomás. Entonces, resumiendo lo que dijo la abogada es lo siguiente, entonces, ¿qué es la ley fronteriza? Que también me dejaron a mí consultas para entender. La ley fronteriza aplica a propiedades rurales. Las propiedades rurales, ¿a partir de qué superficie se considera rural en este caso? Bueno, con relación a eso existe una reglamentación establecida por el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? En Paraguay el inmueble es rural cuando cuenta con el padrón. Existe el padrón y la cuenta corriente catastral. Sí. Generalmente los inmuebles que tienen 1 hectárea o más ya cuentan con padrón, ¿verdad? Sí. Pero existen algunos que otros inmuebles que de repente por una falta de actualización continúan con el padrón. Entonces, en síntesis, los inmuebles que estén dentro de la zona urbana son urbanos, tienen cuenta corriente catastral en la mayoría de los casos,
y aquellos que están fuera del área urbana ya serían rurales. Y cuando hablamos de superficie sería básicamente esa la superficie, Que una hectárea serían para arriba. 10.000 metros Sí, cuadrados. pero aquí en la escribanía lo que hacen es lo siguiente, que para definir un inmueble como rural o urbano se fijan, si tiene padrón es un inmueble rural. Entonces automáticamente el Servicio Nacional de Catastro mismo ahora te va a solicitar el carnet de admisión permanente para poder asentar como comprador a un extranjero oriundo de los países limítrofes. Bien. Otra consulta, y no sé si la audiencia está siguiendo, ¿verdad? Entonces, el tema de la ley fronteriza aplica a propiedades rurales y estamos hablando de una superficie de 10.000 metros cuadrados, que sería una hectárea. Y para poder adquirir eso acá en Paraguay tendrías que tener la admisión permanente, ¿verdad? Que eso se gestiona aquí como para tener la cédula, como nosotros del lado de Foz de Iguazú gestionamos también nuestro CPF, y del lado argentino también, la misma forma en que nosotros vamos, gestionamos allá, lo mismo es aquí en Paraguay. La otra consulta, abogada, es lo siguiente. Yo vengo de Uruguay, compro ya con mi cédula, con mi pasaporte un inmueble. ¿Hay alguna diferencia entre el que radica en Paraguay y otra como yo, uruguayo, que compré un inmueble con mi cédula o mi pasaporte en cuanto a impuestos se refiere? ¿Cuánto impuesto? Bueno, en cuanto a impuesto, existe un impuesto a los no residentes, ¿verdad? Justamente conversando con el contador, nos pasó esos datos. Y es así, cuando el extranjero no es residente, se tiene que calcular la renta neta que constituye el 30% del valor de la venta. De ese 30% se excluye lo que es el IVA. Entonces, sobre esa tasa final se cobra un 15% de impuesto. Existe una tasa diferencial para los extranjeros que no son residentes, pero como aclaraba hace rato, suponiendo que el extranjero viene, ¿verdad? Se establece en Paraguay, compra el inmueble con su documento extranjero, pero más adelante ya se hace de documento paraguayo, ya empieza a ser contribuyente, ¿verdad? Ya paga IVA, ya paga otros impuestos. En ese caso sí hay una diferencia. Lo que sucede usualmente es que cuando una persona va a vender una propiedad, se tiene que realizar la retención del IVA. Y esa retención del IVA equivale al 2.4% sobre el valor de la operación. Entonces, se tiene que analizar también cada caso, porque hay veces en que el inmueble va a figurar en su activo, hay veces en que no va a figurar en su activo, ¿verdad? Entonces, cada caso es analizado con el acompañamiento de un contador, en este caso el contador de la escribanía, que es el que nos ayuda a definir cuál es el tipo de impuesto que se va a pagar y cómo exactamente se va a proceder. Pero en el caso de de los extranjeros que no son residentes sería básicamente eso, ¿verdad? El 15% calculado sobre el 30% del valor de la venta menos el IVA. Menos el IVA. Sí, Okay. el resultado final sería. Eso es en el caso gente, eso es en el caso gente que ya compramos, invertimos aquí en Paraguay con nuestra cédula extranjera, somos propietarios propiamente dichos de ese inmueble y queremos volver a negociar ese inmueble. Entonces, 15% es el impuesto para no residentes, con relación al impuesto diferenciado de la gente que sí estamos aquí en Paraguay. Y una última pregunta, abogada. Y Sí. desde luego le agradezco su tiempo y es lo que me dicen. Yo voy evacuando las consultas que me entran a través del canal. Me dicen, ¿cómo yo ingreso mi dinero a Paraguay? O sea, si yo quiero comprar un terreno en el Paraná Country Club que cuesta $90.000, una oferta, ¿cómo yo ingreso ese dinero desde el exterior? Sería esa la consulta que la mayoría me hace, ¿verdad? Bueno, antes que nada, todos sabemos que hoy día es difícil ingresar una cantidad grande en efectivo, ¿verdad? No podemos hacer eso. Entonces, cuando el valor ya es considerable, obviamente que tendríamos que recurrir a una entidad bancaria. La mayoría de las operaciones de compra-venta ya se están dando a través de transferencias bancarias directamente. Y lo que en este caso ocurre es que la propia entidad bancaria ya realiza un análisis minucioso antes de la transferencia del inmueble. Entonces, generalmente ellos analizan el origen de los fondos. Por ejemplo, como dice la señorita Liliana, quieres comprar un inmueble en el Paraná Country Club para residir allí. Eh, Tenés que ir al banco, abrir una cuenta bancaria, ¿verdad?
Entonces, para eso ya tenés que tener tu cédula paraguaya, porque ahí está otro detalle. Para operar comercialmente en Paraguay tenés que tener tu cédula paraguaya. En un banco no te van a abrir una cuenta bancaria con tu documento extranjero, ¿verdad? Entonces, allí ellos ya realizan un análisis minucioso y te piden tus declaraciones de Brasil, por ejemplo, o de Argentina. Allí ellos van a analizar de dónde están proviniendo esos fondos. ¿Por qué? Porque hoy día las entidades bancarias son muy controladas por la CEPRELAT, que es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o de Bienes, ¿verdad? Entonces ellos tienen que pedir varios informes, solicitan copias de documentos para que puedan respaldar esas operaciones. Y entonces esa es la recomendación, que toda operación de compra-venta sea pagada a través de transferencias bancarias. No es un trámite rápido, eso sí aclaramos por experiencias anteriores, lleva su tiempo, lleva unos 15 días, 30 días o más, ¿verdad? Y siempre también van a estar pidiendo el respaldo en cuanto al compromiso, contrato de compromiso de compra-venta o la carta oferta de rigor. Entonces esa es la manera más segura hoy día de traer tu dinero a Paraguay. Y en el caso, abogada, de la gente que trae en efectivo, ¿cómo nosotros legalmente o en una escribanía hay alguna objeción en cuanto a vender un inmueble? Vamos a suponer un valor chico, 30, 40 millones, que traigan en efectivo y quieran pagar en efectivo. ¿Qué sucede en esos casos? Todo para aclararle a la gente cómo y cuáles son las formas correctas de invertir aquí en Paraguay. Bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es que al momento de ingresar al país, ¿verdad? Tienen que declarar que están ingresando con esa suma. Sería ya en control migratorio, Al porque ingresar al sí, al país. ingresar al país. Porque obviamente si de repente son encontrados en un control de rutina, van a querer saber de dónde proviene ese dinero y para mayor seguridad tendrían que declarar que están ingresando con ese dinero, porque hay que tener en cuenta que para eso tenemos control migratorio, quién entra al país y quién sale, ¿verdad? Allí se realiza el trámite administrativo correspondiente y allí se tiene que declarar con qué suma se está ingresando y para qué fin sería. Y pueden hacer el pago en dinero en efectivo sin ningún problema, eso se deja plasmado en la escritura pública de rigor o en el contrato privado respectivo. Y bueno, desde ya le agradezco muchísimo su tiempo, abogada, también a la escribana que nos dio un espacio. Nosotros estamos aquí en el kilómetro 3,5, escribanía Magui, en la Plaza Noblece, Noblece puede ser, Noblece. Entonces ahí abajo vamos a estar dejando un enlace para que ustedes puedan visitar y conocer también la escribanía parcera, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Con quienes trabajamos. Desde ya le agradecemos a ustedes por su atención y dudas, consultas con relación a eso, Cintia, cómo pueden hacer una consulta jurídica también. Puedes dejarnos tu número de teléfono para que ellos Sí. puedan hacer sus consultas respectivamente y cualquier otra duda que tengan pueden escribir abajo, vamos a ir respondiendo a medida que vayamos leyéndoles y otras dudas que capaz no estamos mencionando aquí. Cintia, tu contacto, por favor. Sí. Bueno, mi número de teléfono es el 0973 63 42 42 y hago oficina aquí y en varios otros lugares. Soy abogada, trabajo de forma independiente y estoy a las órdenes para aclarar sus dudas y ayudarles en todo lo que está a mi alcance. Y desde ya agradezco este espacio. Conozco del trabajo de la inmobiliaria, sé que están siempre innovando, ofreciendo lo mejor a sus clientes y muchas gracias y éxitos totales para ustedes. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias a ustedes. Hasta un próximo video. Hasta luego.